Buenas noches. Vamos a hablar acerca de una enfermedad que a veces pasa muy desapercibida. Nosotros conocemos muchas personas en nuestras casas, especialmente adultos mayores, que roncan, pero no sabemos que ese ronquido puede estar derivando de una enfermedad supremamente grave que se llama la apnea de sueño. Entonces vamos a hablar acerca de la apnea de sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? La apnea consiste en que la persona en determinado momento durante el ciclo de sueño se queda sin respirar. Entonces la persona que duerme con alguien que ronca se da cuenta que no solamente produce ese sonido molesto del ronquido, sino que además la persona se queda por espacios sin respirar y a veces pega un brinco y parece como si la persona se hubiera asustado. Eso sucede porque la persona se estaba ahogando. Entonces el cuerpo hace esa reacción involuntaria porque esta persona está dormida, entonces el cuerpo se defiende, digamos, con ese movimiento brusco para que la persona vuelva a respirar. Entonces, generalmente las personas que están alrededor solamente se fijan en el ronquido, que es muy molesto para los demás habitantes de la casa o de la habitación, el compañero de habitación. Pero si se presenta el ronquido a la par con estos espacios de no respiración, es una enfermedad supremamente delicada que se llama apnea. Y esa apnea puede llevar a esta persona con el paso de los años a sufrir de Alzheimer, a sufrir problemas de memoria, a sufrir problemas mentales como la demencia senil, pero también la puede llevar a sufrir un infarto en el momento que está teniendo el episodio de apnea. ¿Por qué se produce la apnea? Hay muchas causas. Una de las principales causas es la obesidad. La persona que está demasiado obesa a veces tiene dificultades para respirar adecuadamente. Está también la persona que tiene problemas en la garganta, como el crecimiento de las amígdalas. Y por eso se produce esta enfermedad de la apnea del sueño. Y hay otros factores determinantes, como es, por ejemplo, el paciente que sufre de hipertensión. Entonces tenemos que poner mucho cuidado con las personas que tienen la apnea. ¿Cómo puede saber la persona que sufre apnea? Porque otros de su misma familia se da cuenta de esos episodios de que la persona no respira y despierta bruscamente. Entonces esta persona debe de ir al médico para que le mande un examen que se llama polisomnografía. Esa polisomnografía se la hacen en una clínica del sueño y consiste en colocarle una serie de instrumentos, de cables adheridos a unos aparatos por medio de los cuales van a medir qué tantas son las apneas durante la noche. La persona debe dormir, trasnochar en aquel sitio donde le hagan el examen y eso va a determinar cuántas veces en la noche se presenta la apnea. Si es menos de 20 episodios, se puede hablar de una apnea leve. Si es de más de 40 a 50, estamos hablando de una apnea severa. Como es una enfermedad muy peligrosa, miren ustedes que puede generar un infarto por falta de oxígeno, porque es que cuando la persona se queda sin respirar, está faltando el oxígeno en la sangre y por consiguiente le va a faltar oxígeno al cerebro, le va a faltar oxígeno al corazón y a los pulmones. Entonces, ahí es donde radica el peligro. Entonces, cuando esta persona tiene esta enfermedad, por lo general buscar la causa, ¿cierto? Si la causa es porque tiene las vías respiratorias tapadas, como por ejemplo el desvío del tabique o algún problema en la nariz, o que tiene las amígdalas muy crecidas, en fin, si el médico determina que es el otorrinolaringólogo, que es el especialista en este caso, determina que la persona requiere de una cirugía, bien. Si no, el remedio es un aparato que se llama el CPAP. El CPAP tiene una máscara que se coloca en la cara del paciente y que le va a reportar o le va a mandar unas emisiones como de un aire que va a obligar al paciente a respirar todo el tiempo. No deja que se dé el episodio de apnea.
Es decir, este aparato inicialmente puede ser demasiado molesto para el paciente, pero es necesario para su salud e incluso para su vida. A medida que la persona empieza a usarlo de una manera muy juiciosa, los síntomas disminuyen en un 80-90%. Entonces es muy importante que si la persona duerme sola, por decir algo, no tiene quien le diga si tiene apnea, pero duerme sola y despierta constantemente como en unos brincos, despierta como asustada y durante el día permanece dormida con mucho sueño, es muy factible que tenga esta enfermedad y debe de acudir inmediatamente para que le hagan la revisión, para que le manden estos exámenes en las clínicas de sueño y poder determinar si presenta la enfermedad y la solución, si va a ser cirugía o si va a ser el aparato que ya les he mencionado. En todo caso, tan pronto una persona empieza a roncar con frecuencia, hay que prestar mucha atención, que no se trate de un problema respiratorio, porque eso trae graves consecuencias a la salud. Buenas noches.